Buenas noches, aquí el señor Williams. Busca una taza de café o tu bebida favorita. Acomódate en tu rincón más cómodo y prepárate para un viaje que no olvidarás. Esta noche te traemos una recopilación de relatos de terror en carreteras, contados por aquellos que han enfrentado lo inexplicable en la soledad del asfalto. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en esos largos trayectos nocturnos, donde las sombras parecen moverse por su cuenta y los caminos desiertos guardan secretos que nadie se atreve a contar? Acompáñame mientras exploramos las historias más inquietantes vividas por camioneros, esos guardianes del camino que han visto cosas que desafían toda lógica. Ajusta el volumen, no mires demasiado por la ventana y recuerda, en la carretera, nunca sabes lo que puedes encontrar. Comencemos. Estoy seguro de que muchos de ustedes han sentido esa presión asfixiante que provoca el cansancio y la soledad en la carretera. A veces, el ruido del motor y la oscuridad del camino se mezclan con nuestros propios temores, haciendo que incluso la imaginación nos juegue malas pasadas. Pero lo que me sucedió no fue ningún engaño de la mente. Fue algo que hasta el día de hoy me cuesta comprender. Mucho gusto, mi nombre es Fausto, y soy trailero desde hace más de 10 años. Soy originario de la ciudad de Oaxaca, y la historia que quiero compartirles ocurrió precisamente en una carretera desierta de mi estado, cerca de la región de la Mixteca. En ese entonces, transportaba carga alimenticia desde el Istmo hasta la capital. Nunca imaginé que un recorrido tan común se transformaría en una experiencia que me marcaría para siempre. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando avanzaba por un tramo que de día no causa mucha impresión, pero que, de noche, es solitario y lúgubre. Escasamente veía 1 o 2 autos en toda una hora. La carretera estaba rodeada de cerros y arbustos que parecían sombras danzantes bajo la luz de la luna. Llevaba varias horas conduciendo sin descanso, así que decidí buscar un lugar seguro para parar y descansar un poco. Sin embargo, el destino tenía otros planes. De pronto, al salir de una curva cerrada, vi a un niño pequeño cruzar frente a mi camión. Apenas alcancé a reaccionar. Mi primera reacción fue frenar con todas mis fuerzas. Sinceramente, sentí el impacto y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Estaba seguro de que había atropellado a ese niño. Bajé del camión con la linterna, temblando de miedo, esperando encontrar algo terrible en el asfalto. Pero no había nada, ni rastros de sangre ni de ropa. Lo único que hallé fueron unas huellas diminutas en la tierra, como si alguien hubiera corrido y desaparecido entre los matorrales. Mi mente no podía procesar lo que había sucedido. Caminé por la carretera, buscando algún indicio que confirmara lo que había visto. Cada ruido, cada crujido de las hojas me ponía en tensión. Después de unos minutos, decidí regresar al camión, pero entonces noté algo que me puso los pelos de punta. Cuando subí al camión, me percaté de una huella de mano infantil marcada en el parabrisas. Estaba delineada con lo que parecía ser polvo y humedad, como si alguien hubiera apoyado su mano ahí hace unos instantes. Sentí un nudo en el estómago. Limpié la huella con un paño, intentando convencerme de que todo era producto de mi imaginación o del cansancio acumulado. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que aquello no era normal. Al encender el motor, noté que mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el volante firme. Seguí conduciendo con la esperanza de llegar pronto a una gasolinera o un retén, donde pudiera ver a alguien más y sentirme más seguro. Pero la noche apenas comenzaba. Un par de kilómetros más adelante, el mismo niño volvió a aparecer a un costado de la carretera. Lo distinguí claramente con la iluminación de mis faros. Llevaba pantaloncito azul y camiseta blanca, mirando fijamente en mi dirección. Su mirada era penetrante, casi acusadora. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Di un volantazo desesperado para no atropellarlo de nuevo.
pero cuando pasé por ese lugar y revisé por el espejo retrovisor, no había nadie. Mi corazón latía como loco. Intenté decirme que no era posible, que quizás se trataba de alguna alucinación, pero no podía ignorar el hecho de que ya 2 veces lo había visto en plena oscuridad. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado se intensificaba. Miraba constantemente los espejos, esperando no encontrar nada, pero temiendo al mismo tiempo que algo apareciera. Por tercera vez, el niño apareció, esta vez de espaldas, en medio de la vía. La escena parecía sacada de una pesadilla. Su figura inmóvil contrastaba con las sombras que lo rodeaban, iluminadas apenas por los faros. Sentí el peso de un silencio antinatural, como si todo a mi alrededor se hubiera detenido, dejándome solo con esa presencia inquietante. Logré frenar a tiempo. Bajé para confrontar la situación, o lo que fuera, de una vez por todas. Llamé con voz temblorosa. «Oye, chiquito, no estés aquí. Es peligroso». Sin embargo, cuando estaba a punto de acercarme, el niño simplemente se desvaneció delante de mis ojos, como si fuera niebla disipándose bajo la luz de la luna. Con el alma helada, me subí al camión y aceleré. Minutos después, llegué a una pequeña gasolinera. El lugar estaba desierto, salvo por un empleado que atendía con aire somnoliento. Conté lo sucedido con voz entrecortada. Me miró serio y respondió: «Aquí se cuentan historias de un niño que murió atropellado hace muchos años. Dicen que se aparece para advertir a los conductores que vayan con cuidado». Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado dentro del camión, viendo las sombras proyectadas por los postes de luz, intentando comprender lo que había vivido. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por esa carretera o cruzo la Mixteca de madrugada, siento un nudo en el pecho y reviso constantemente mis espejos. Me pregunto si esa aparición fue un aviso, una advertencia para no bajar la guardia en esos caminos traicioneros, o si simplemente era un alma perdida buscando algún tipo de consuelo en la soledad de la noche. Es imposible no pensar en ese niño que corre hacia el camión y en la huella de su mano marcada en mi parabrisas. Pero más allá de lo sobrenatural, me llevó a reflexionar sobre cuán frágiles somos en la carretera, cuán cerca estamos siempre de lo inesperado. Tal vez esa experiencia me salvó de un destino peor, o tal vez simplemente me recordó que hay cosas que nunca podremos entender. Creo que la mayoría hemos pasado por momentos en los que la noche y el cansancio parecen confabularse para mostrarnos cosas que no queremos ver. Sin embargo, hay ocasiones en que lo que se nos aparece no proviene de nuestra imaginación, sino de algo que va más allá de lo que comprendemos. Y así comienza mi relato. Me llamo Celso, y hace un tiempo trabajé como conductor para una empresa de transporte en el estado de Sonora. Suelo manejar por tramos desérticos, donde el calor del día se convierte en un frío escalofriante por la noche. Justo en uno de esos trayectos, rumbo a Hermosillo, me topé con un suceso que me sigue atormentando. Era pasada la medianoche, y el desierto parecía un inmenso mar de arena oscura. El viento soplaba con un silbido agudo, llevando consigo un aroma seco y terroso que se mezclaba con el frío que calaba hasta los huesos. Mantenía la vista fija en la carretera, tratando de no quedarme dormido. De pronto, las luces de mi camión alumbraron a un hombre de pie, justo en medio del pavimento. Llevaba un atuendo sencillo, algo polvoriento, pero lo más impactante fueron sus ojos completamente blancos. No sé si era la adrenalina o el terror, pero lo primero que hice fue girar el volante para esquivarlo. El camión rechinó y, sin razón aparente, el motor se apagó de golpe. Me quedé varado a escasos metros de donde aquel sujeto se encontraba. Mi corazón se aceleró y tuve el impulso de revisar qué pasaba con el motor, pero el miedo me mantenía paralizado. Miré a mi alrededor con una mezcla de ansiedad y confusión. El desierto,
iluminado solo por la pálida luz de la luna. Parecía infinito. Cada sombra proyectada por las dunas se alargaba como si quisiera atraparme. Intenté convencerme de que había sido un error, una ilusión causada por el cansancio. Sin embargo, algo en mi interior me decía que aquello era real. Cuando levanté la mirada, el hombre ya no estaba a la vista. Sin embargo, escuché un golpeteo en la ventanilla del copiloto. Al voltear, casi me da un infarto. Era el mismo hombre, mirándome con esos ojos inhumanos. Lo que me impresionó aún más fue su sonrisa, que no correspondía a su rostro, como si alguien le hubiera dibujado una mueca demasiado amplia. Era una sonrisa antinatural, que parecía deformar su cara, y cuanto más la miraba, más sentía un nudo helado en el estómago, como si algo profundo y oscuro intentara comunicarse a través de esa grotesca expresión. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, como si algo invisible estuviera drenando el oxígeno. Traté de encender el motor otra vez, pero no reaccionaba. Entre mis nervios, volteé a ver al hombre y, en cuestión de segundos, desapareció de la ventana. No podía creer lo que estaba pasando. Un escalofrío me recorrió cuando comprendí que estaba solo, en medio del desierto, con una presencia que no parecía de este mundo. Tomé valor y abrí la puerta para ver si había algo a mi alrededor. El aire helado me golpeó de inmediato, cargado con un aroma seco y el lejano eco de lo que parecían pasos perdidos entre la arena. La oscuridad del desierto era casi absoluta, rota solo por el parpadeo irregular de las luces de mi camión. Cada sombra y cada susurro parecían cobrar vida, amplificando la tensión que me atenazaba el pecho. Mi respiración era tan fuerte que parecía ser el único sonido que rompía el silencio. Fue entonces cuando oí un susurro a mi espalda, como un murmullo mezclado con la brisa. Me giré y lo vi de nuevo, a unos cuantos pasos, sonriendo de manera antinatural. La luz de la luna resaltaba lo absurdo de su expresión, y noté que, aunque estaba de pie, no dejaba ninguna huella en la arena. ¿Quién eres?, balbuceé, sin esperanza de recibir respuesta. En vez de hablar, el hombre abrió la boca de forma imposible, como si la mandíbula no tuviera límite. Mi vista se nubló por el pánico, y en un instinto de supervivencia, corrí hacia la puerta del camión. Subí y cerré con fuerza. El rechinido de la puerta pareció resonar como un grito en medio de la noche. Al interior, me sentí atrapado, como si el camión se hubiera convertido en mi única protección, y a la vez en una prisión. Tras varios intentos desesperados, el camión finalmente encendió. El rugido del motor me devolvió algo de calma, pero la sensación de peligro no desaparecía. Aceleré, esquivando el lugar donde había aparecido aquel hombre, y no paré hasta llegar a una estación de servicio. Durante el trayecto, no pude dejar de mirar por los espejos retrovisores, esperando ver esos ojos blancos persiguiéndome. Cada sombra que pasaba parecía alargarse más de lo normal, como si algo invisible estuviera acechándome. En la estación, un mecánico revisó mi vehículo, pero no encontró ninguna razón para el fallo. Mientras esperaba, cada ruido a mi alrededor se amplificaba, desde el zumbido de las luces hasta el crujir del pavimento. Al contar mi experiencia, un lugareño que estaba cerca soltó una historia con un tono que mezclaba miedo y resignación. En ese tramo, varios conductores aseguran haber visto a un hombre de ojos blancos antes de sufrir extrañas averías. Algunos decían que era el espíritu de un hombre que murió buscando ayuda en medio del desierto. Otros afirmaban que no era humano, sino algo mucho peor. Pasé el resto de la noche en la estación, incapaz de seguir conduciendo. Cada ruido que escuchaba me hacía saltar, y los minutos parecían eternos. Incluso con la luz del amanecer, la sensación de que algo me observaba no desaparecía por completo. Desde entonces, cargo con el temor de verlo otra vez. Cada viaje por esas carreteras es una mezcla de prudencia y paranoia.
Es como si el desierto guardara secretos que no deberían ser perturbados, y esa presencia fuera una advertencia. Hay cosas que es mejor no cuestionar en estos parajes solitarios. Cada noche que salgo a la carretera de Sonora, reviso mis espejos y el camino con el corazón encogido, esperando no encontrar de nuevo esa sonrisa que no encaja con ningún rostro humano que yo haya conocido. A veces me pregunto si el desierto no es más que un espejo que refleja nuestros peores temores. Pero hay noches en que estoy seguro de que lo que vi no era un reflejo, sino algo real, algo que sigue ahí, esperando. Y mientras conduzco, no puedo evitar sentir que algún día esa figura volverá a cruzarse en mi camino. Y si lo hace, no estoy seguro de que esta vez pueda escapar. Hay momentos en la vida en que el silencio se convierte en nuestro peor enemigo. Cuando lo único que escuchas es el motor y tus pensamientos, la mente puede crear ruidos imaginarios o captar sonidos que podrían ser reales. Lo digo porque viví algo que aún no puedo explicar. Mi nombre es Leonardo y me dedico a transportar mercancía por diversas carreteras del país. Llevo años en este oficio, recorriendo largas distancias con todo tipo de cargamentos, desde productos alimenticios hasta materiales peligrosos, siempre enfrentando los retos que presenta cada ruta. Hace un par de meses me tocó cruzar un tramo largo y oscuro en el estado de Durango. Aquel lugar, famoso por sus extensos paisajes desolados, se transformó en el escenario de uno de los momentos más terroríficos de mi vida. Eran alrededor de las 3 de la mañana y casi no había autos en la vía. Tenía que llevar unas cajas de productos químicos a una planta en el norte del estado. Para mantenerme despierto, puse música a bajo volumen y por un rato funcionó. Pero a medida que me adentraba más en la zona desértica, el cansancio me pesaba en los párpados. De pronto escuché un sonido apagado, similar al crujido de botas sobre madera vieja, que parecía provenir de la caja del tráiler. Mi corazón dio un vuelco y mis manos se tensaron en el volante mientras trataba de descifrar si aquello era real o fruto del cansancio. Me pareció absurdo, pues llevaba todo bien asegurado y no había nadie más conmigo. Bajé la velocidad y afiné el oído. El ruido persistía, un golpeteo rítmico como si alguien caminara de un lado a otro. Intenté ignorarlo, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el sonido se hizo más insistente. De alguna manera sentía que algo esperaba que yo reaccionara, como si estuviera llamándome. A pesar del miedo que empezaba a invadirme, me repetía que debía haber una explicación lógica. Tal vez una caja mal asegurada o incluso un animal pequeño que había encontrado la forma de entrar. Decidí orillarme. Con la linterna en mano, revisé cuidadosamente cada rincón del remolque. Todo estaba en su lugar. Ninguna caja se había caído. No había signos de intrusión. Un poco aliviado, regresé a la cabina, pensando que tal vez había sido el rebote de la mercancía o una ilusión auditiva. Antes de arrancar de nuevo, me detuve unos segundos a escuchar. Todo estaba en un silencio absoluto, roto solo por el viento leve que cruzaba el desierto. Respiré profundo, intenté calmarme y seguí adelante. El desierto, con su vastedad y misterio, parecía observarme desde las sombras. El miedo que sentía era irracional, pero cada kilómetro lo hacía más real. Sin embargo, al retomar el camino, el ruido volvió, más intenso. Eran pasos claros, seguidos de golpes, como si alguien estuviera picando con los nudillos desde dentro de la caja. Una sensación de terror invadió mi pecho y las manos me empezaron a sudar. Las luces del tablero parecían titilar levemente, aunque tal vez solo era mi mente, ahora atrapada en una paranoia creciente. Cada ruido parecía amplificarse en mi cabeza, hasta el punto de hacer que mi respiración se entrecortara. Intenté mantener la calma y llamé a un compañero por radio para contarle lo que ocurría. Mientras hablaba, el golpeteo resonó con tal fuerza que mi colega lo escuchó al otro lado de la línea. «Detente ya, hermano», me dijo con un tono de preocupación genuina. Me sugirió detenerme en la próxima gasolinera o retén,
pero el tramo estaba desolado y no había nada en kilómetros. El sonido se transformó en golpes desesperados. Cada impacto resonaba como un grito mudo que vibraba en mi pecho, haciendo que el miedo se apoderara de cada pensamiento. Parecía que alguien o algo quisiera salir o derribar la pared del tráiler, y la impotencia de no poder hacer nada intensificaba mi desesperación. Las palabras de mi compañero por radio eran cada vez menos claras, como si la interferencia no solo viniera de la distancia, sino de algo más. Volví a orillarme. Revisé de nuevo con la linterna. Revisé bajo el camión y no encontré nada extraño. Sin embargo, el corazón me palpitaba con una intensidad que jamás había sentido. ¿Cómo explicar esos golpes tan claros? Tomé la decisión de continuar hasta encontrar un lugar con gente. Con cada kilómetro recorrido, los golpes se hicieron más suaves, como si quien fuera que los produjía se alejara o perdiera fuerza. Al cabo de un rato, desaparecieron por completo. Llegué a una zona de iluminación tenue en la carretera, cerca de un entronque donde había patrullas. Les conté brevemente lo que pasó, y los agentes revisaron el tráiler en mi presencia. No había absolutamente nada fuera de lo normal. Cuando finalmente descargué la mercancía en la planta, estaba tan pálido que mi supervisor pensó que me había enfermado. Al relatar mi experiencia, descubrí que no era el primero en escuchar pasos y golpes en esa carretera de Durango. Algunos traileros hablaban de que se trata de espíritus de viajeros o de almas errantes que intentan subirse a los vehículos. Durante semanas, las noches siguientes al incidente fueron especialmente difíciles. Incluso en casa, al cerrar los ojos, revivía el sonido de los golpes, el eco que me recordaba esa madrugada interminable. Intenté racionalizarlo, pensando que tal vez algo en el tráiler había generado esos ruidos, pero cada explicación terminaba derrumbándose ante la intensidad y claridad de los golpes. El recuerdo de esa noche permanece fresco en mi mente, como una cicatriz invisible. Desde esa noche, nunca más conduzco sin cuestionarme qué podría estar realmente oculto en la oscuridad del cargamento que llevo. Tal vez el silencio en esas rutas no es vacío, sino un eco de presencias que no alcanzamos a comprender. A veces, en la penumbra, juro escuchar golpes distantes que ya no sé si son reales o simples ecos de mi miedo. Pero una cosa tengo clara: en esa ruta de Durango, el silencio no siempre está vacío. A veces algo o alguien camina junto a ti. Y quizá, si vuelvo a escuchar esos pasos, no me detenga nunca más. Estoy seguro de que muchos de ustedes han experimentado esa sensación de desasosiego cuando la noche y la carretera parecen confabularse para mostrarnos cosas que no queremos ver. Mi nombre es Edgar y soy trailero en el estado de Hidalgo desde hace varios años. He visto todo tipo de situaciones en la ruta, pero nada comparable a lo que me sucedió la semana pasada, cuando la niebla cubrió el camino y trajo consigo una visión que no podré olvidar. Siempre he creído que la madrugada en Hidalgo tiene su misticismo particular: paisajes montañosos, aire frío y esa neblina que aparece de la nada y te envuelve hasta que apenas puedes ver más allá de unos cuantos metros. Esa noche no fue la excepción. Apenas eran las 2 de la mañana y tenía que atravesar un tramo solitario cerca del corredor de la sierra. El cansancio me estaba pasando factura, pero no quería detenerme porque llevaba carga urgente de víveres para un poblado remoto que había quedado aislado por recientes lluvias torrenciales. El camino era estrecho y serpenteante, flanqueado por acantilados que caían abruptamente hacia barrancos oscuros. A medida que avanzaba, la niebla se espesó hasta el punto de borrar los bordes de la carretera, convirtiéndola en un túnel fantasmal donde las luces del camión parecían perderse sin alcanzar ningún límite. El aire se sentía pesado, cargado de una humedad que parecía adherirse a mi piel. Cada metro recorrido se transformaba en una prueba de resistencia mental, obligándome a reducir la velocidad casi a la mitad. Los sentidos se agudizaron y el corazón latía con fuerza ante cada curva que tomaba a ciegas, confiando solo en mi instinto
y en la tenue iluminación de las luces antiniebla. A medida que avanzaba, sentía que la carretera se transformaba en un lugar irreal. La bruma parecía cobrar vida, extendiéndose y contrayéndose como si respirara. De pronto, mis faros iluminaron una serie de siluetas que caminaban lentamente por la orilla del camino. Al principio pensé que podría tratarse de un grupo de personas de la zona, tal vez familiares que habían asistido a un velorio o algún evento nocturno. Sin embargo, había algo muy extraño en ellos. Todos vestían de negro, con túnicas largas y capuchas que les cubrían la cabeza. Caminaban en silencio, en una fila perfecta, y su ritmo era tan pausado que parecía coreografiado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi primer impulso fue tocar la bocina para advertirles que estaba pasando. Al hacerlo, todas las figuras giraron al mismo tiempo, como si hubieran ensayado ese movimiento. Fue ahí cuando vi lo imposible. Sus rostros parecían carecer de ojos, como si hubieran sido borrados deliberadamente, dejando solo piel pálida y cuencas profundas que parecían absorber la luz de los faros. Esa ausencia era tan antinatural que por un momento sentí que el aire se congelaba a mi alrededor. Traté de convencerme de que era una ilusión causada por el cansancio, pero la claridad de lo que veía lo hacía imposible de negar. El pánico me embargó de inmediato. Manteniendo el volante firme, aceleré con la intención de alejarme de ellos lo más rápido posible. Mientras pasaba a su lado, la niebla se arremolinaba de forma extraña y casi hipnótica, como si emergiera de ellos o se moviera bajo su mandato silencioso. La sensación de que eran una extensión de esa bruma sobrenatural era ineludible. Sentía que si me detenía, quedaría atrapado en ese lugar, consumido por algo que no comprendía. A medida que el camión avanzaba, las figuras se desdibujaban, pero el impacto de su presencia permanecía. En menos de un minuto, el camino quedó despejado. La niebla desapareció tan rápidamente como había llegado, y ni una sola silueta se veía por los espejos retrovisores. El contraste con la claridad repentina del paisaje me hizo dudar de lo que había presenciado, pero el sudor que empapaba mis manos en el volante y la aceleración de mi corazón eran pruebas de que no había sido una simple alucinación. Con el corazón latiéndome en la garganta, seguí mi trayecto hasta llegar a un retén, donde me detuve a tomar un café y un respiro. El oficial de guardia me vio tan pálido que me preguntó si estaba enfermo. No le di detalles. Me limité a decir que la carretera estaba llena de niebla y que necesitaba aire. Mientras sostenía la taza de café caliente entre las manos, no podía evitar repasar una y otra vez la escena en mi mente. La imagen de esos rostros sin ojos se había grabado con tal intensidad que cada vez que cerraba los ojos volvía a verlos, inmóviles y espectrales. Desde ese día, cada vez que intento conciliar el sueño, recuerdo esa procesión en la niebla. La imagen de esas figuras sin ojos se ha convertido en una sombra constante en mi mente, reapareciendo en los momentos de silencio absoluto. Siento que me observan desde los rincones oscuros de mi habitación, como si quisieran arrastrarme de nuevo a ese tramo perdido en la bruma. A veces me pregunto si fueron reales o una alucinación causada por el cansancio, pero el miedo que dejaron en mi pecho es tan tangible que no me atrevo a dudar de su existencia. En mis sueños, vuelvo a encontrarme con ellos en la orilla de la carretera. Esta vez, no se limitan a girar hacia mí. Se detienen frente a mi ventana y abren la boca sin emitir sonido alguno. La sensación de que intentan comunicarme algo es sofocante, pero no logro entender sus intenciones. En otras ocasiones, el sueño se torna más oscuro. Los veo rodear mi camión y siento que la niebla comienza a infiltrarse en la cabina, helándome hasta los huesos. Me despierto empapado en sudor, convencido de que siento su presencia cerca de mi cama. Quizás sea mi mente traicionándome, o tal vez sea algo peor. No he vuelto a tomar esa ruta desde aquella noche, y cada vez que alguien menciona la Sierra de Hidalgo, un escalofrío me recorre el cuerpo. Incluso ahora, mientras comparto esta historia, siento la misma sensación de incomodidad que me invadió esa noche. Lo único seguro es que jamás volveré a subestimar la oscuridad y la niebla en la sierra.
Hay cosas que no podemos explicar y otras que es mejor no intentar entender. Hay momentos en que, en la soledad de la carretera, podemos encontrar cosas que desafían nuestra comprensión. Me llamo Pedro y soy conductor de tráiler. Con frecuencia atravieso varios estados para cumplir con entregas. Uno de los tramos que más me ha inquietado es el que recorre buena parte de San Luis Potosí, donde la mezcla de cerros y planicies crea un ambiente extrañamente silencioso durante la noche. Ese tramo tiene una atmósfera peculiar, casi como si el tiempo avanzara más lento y el mundo quedara atrapado en una especie de calma inquietante. A veces, al conducir por ahí, sentía como si algo o alguien me observaba desde las sombras. Aquella madrugada había salido de Matehuala rumbo a la capital potosina. Conducía concentrado, pensando en mis pendientes familiares y en las deudas que me aquejan. A pesar de mis problemas, tenía la esperanza de que el viaje fuera tranquilo. Sin embargo, la carretera estaba totalmente oscura y apenas se veían 1 o 2 vehículos en todo el trayecto. El silencio era tal que cualquier sonido mínimo me ponía los nervios de punta. Incluso el motor del camión parecía más ruidoso de lo habitual, como si el eco de su ronroneo resonara en cada rincón de aquella noche interminable. De pronto, mis faros iluminaron a una anciana que avanzaba lentamente por la orilla de la carretera. Su figura encorvada parecía casi fundirse con la oscuridad, cubierta con un chal raído que apenas protegía del frío. Junto a ella, un perro negro de gran tamaño caminaba en silencio, con un andar casi espectral, sus ojos brillando con un destello que no pude explicar. Era como si ambos emergieran de las sombras mismas, perteneciendo más a la penumbra que al mundo real. Me pareció inusual encontrar a alguien a esas horas y en un tramo tan solitario. La preocupación me atravesó. ¿Necesitaría ayuda? Bajé un poco la velocidad para observar mejor, pero lo que sucedió a continuación me dejó helado. Cuando estuve a la altura de la anciana y su perro, sentí un escalofrío inexplicable. Pude notar que ella volteaba la cabeza para mirarme, aunque no alcancé a distinguir su rostro con claridad. Había algo profundamente inquietante en su postura, en la forma en que su silueta parecía no moverse del todo, como si el tiempo mismo se detuviera a su alrededor. Mi primer impulso fue bajar la ventana y preguntarle si estaba bien, pero una especie de temor primordial me lo impidió. Fue entonces que algo me obligó a mirar por el retrovisor y, con asombro, me di cuenta de que en cuestión de segundos habían desaparecido. Ni la anciana ni el perro estaban ya en la carretera. Solo quedaba el asfalto vacío, iluminado por los faros de mi tráiler. El vacío que dejaron atrás era tan profundo que sentí que había cruzado un umbral hacia algo desconocido. Sobra decir que mi corazón se puso a 1000 por hora. Intenté convencerme de que quizá el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero no podía dejar de pensar en la mirada fija de la anciana y en cómo su figura había desaparecido tan rápidamente. Seguí conduciendo hasta llegar a una parada de camiones cerca de un pequeño restaurante. El lugar estaba casi desierto, pero encontré a un grupo de conductores que parecían estar en medio de una animada conversación. Con cierto recelo, les pregunté si alguna vez habían visto a una mujer con un perro negro. Varios me miraron entre asustados y confundidos. Tras un momento de silencio, uno de ellos, con voz seria, empezó a relatar una historia inquietante. Al parecer, esa anciana se había aparecido en repetidas ocasiones antes de que ocurrieran accidentes fatales en la zona, como si fuese un presagio de algo siniestro. Dicen que no es una anciana común, comentó otro conductor, mientras encendía un cigarrillo con manos temblorosas. La han visto caminando con ese perro por años, pero nadie sabe quién es ni de dónde viene. Algunos creen que es la muerte misma, anunciando tragedias. Otros dicen que es el alma de alguien que nunca encontró descanso. Durante los días posteriores no pude quitarme esa imagen de la cabeza. Cada vez que veía un perro negro al costado de la carretera, mi piel se erizaba.
Las palabras de aquellos conductores resonaban constantemente en mi mente, alimentando una paranoia que no lograba controlar. Poco después, me enteré de un terrible choque múltiple en el mismo tramo donde me crucé con la anciana. No quise profundizar en detalles, pero hay quienes afirman que ella fue vista esa misma noche, lentamente caminando con su fiel can. Algunos de los sobrevivientes del accidente mencionaron haber sentido un extraño escalofrío antes de que todo ocurriera, como si una presencia invisible los estuviera observando. Era como si su aparición trajera consigo un eco de desgracia, una advertencia que pocos lograban entender a tiempo. Esa noche, en particular, tuve un sueño perturbador. Me vi a mí mismo conduciendo por ese mismo tramo de la carretera, pero esta vez la figura de la anciana no estaba sola. Había otras sombras alrededor de ella, todas inmóviles, observando desde la penumbra. Sus ojos, si es que los tenían, parecían brillar como pequeños puntos de luz en la oscuridad. Cuando intenté acelerar para alejarme, el motor del tráiler se detuvo y todo se sumió en un silencio sepulcral. Me desperté sobresaltado, con la sensación de que algo más había estado en mi habitación. Conforme pasaron las semanas, mi miedo no disminuyó. A veces sentía que el perro negro me seguía incluso en otros viajes, apareciendo fugazmente a lo lejos, entre los arbustos o junto a la carretera. Una noche, mientras revisaba el camión en una gasolinera, creí escuchar un leve ladrido proveniente de la oscuridad. No había ningún perro a la vista, pero la sensación de estar siendo observado era inconfundible. Desde entonces, cada kilómetro que conduzco en San Luis Potosí me recuerda aquella aparición. A veces pienso que fue una advertencia que no entendí a tiempo. Otras veces, temo que simplemente fue un presagio de algo que aún está por suceder. Y cada vez que paso por ese tramo, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no volver a encontrar a la anciana y su perro. Dicen que en las carreteras más peligrosas del país no solo abundan los accidentes, sino también ciertos encuentros inexplicables. Me llamo Raúl, soy motociclista de oficio y por gusto, y una de las rutas que más me ha marcado es la que atraviesa diversas montañas en el estado de Puebla. Esa zona es famosa por sus curvas pronunciadas, muchas de ellas con giros en ángulos cerrados y pendientes pronunciadas que ponen a prueba la habilidad de cualquier conductor. Algunos tramos carecen de barandales de protección y la neblina frecuente dificulta aún más la visión, aumentando el riesgo de accidentes. Los lugareños cuentan historias de conductores que nunca regresaron y de autos que aparecieron días después en barrancos profundos. Aquella noche estaba ansioso por llegar a mi destino. El frío serrano me calaba los huesos y mi motocicleta comenzaba a resentir la humedad del asfalto. Iba con precaución, sin rebasar los límites de velocidad, consciente de que cualquier distracción podría significar un accidente. Eran cerca de las 11 y el camino estaba prácticamente desierto. El sonido del motor y el crujido del asfalto bajo las ruedas eran mis únicos acompañantes. En una recta previa a una de las curvas más cerradas, noté una señal de precaución reflectante. Justo al lado de esa señal se encontraba una mujer vestida de blanco, inmóvil, con un vestido largo que se movía ligeramente con el viento. Su cabello negro caía sobre sus hombros y sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían atravesarme. Su presencia me resultó perturbadora. No parecía ser una conductora varada ni alguien que necesitara ayuda. Más bien, daba la impresión de que estaba esperando a que yo llegara. Incluso el aire a su alrededor se sentía más helado, como si la atmósfera misma reconociera su extrañez. Al cruzar frente a ella, levantó lentamente la mano y señaló hacia la curva que venía más adelante. Mi corazón dio un brinco. En ese instante dudé, ¿debería detenerme? ¿Acaso era una advertencia? Su gesto, aunque simple, estaba cargado de una extraña autoridad. Sin pensarlo mucho,
Reduje la velocidad y me preparé para tomar la curva con más cuidado que nunca. Sin embargo, al llegar al punto crítico, sentí un tirón inexplicable en la llanta delantera, como si una fuerza invisible la jalara con violencia hacia el vacío. El manubrio vibró con tal intensidad que me costaba sujetarlo, y el sonido del neumático al deslizarse sobre el asfalto resonó en mi oído como un grito de advertencia. Luché por no perder el control. El manubrio se me escapaba de las manos y mis frenos chirriaban. Sentí la adrenalina estallar mientras la motocicleta se balanceaba peligrosamente. Por fortuna logré maniobrar y tras unos segundos de pánico puro, recobré la estabilidad. Me detuve en la orilla, temblando. Miré hacia atrás en busca de la mujer de blanco, pero el camino estaba completamente vacío. Incluso el silencio parecía más pesado, como si el entorno supiera algo que yo no. Minutos después, ya un poco más calmado, avancé con la idea de encontrar un lugar seguro. Fue entonces que, más adelante, vi un conjunto de cruces y flores dispuestas junto a la curva, como recordatorios de que varias personas habían perdido la vida allí. Aunque los memoriales son comunes en esta región, la cantidad y el detalle de este en particular me llamaron profundamente la atención, como si encerrara una advertencia silenciosa. Había fotos de rostros jóvenes, velas aún encendidas y mensajes escritos en papel que imploraban a los conductores tener cuidado. Se me heló la sangre al darme cuenta de que aquel sitio exacto coincidía con donde la mujer me había indicado. Desde entonces, creo firmemente que no todas las apariciones en la carretera son malignas. A veces podría tratarse de un aviso salvador. Sin embargo, cada vez que pienso en lo ocurrido, me pregunto qué hubiera pasado si no hubiese reducido la velocidad. ¿Habría sido una más de esas cruces junto al camino? También me invade otra duda inquietante. ¿Qué es lo que esperaba aquella mujer de blanco? Hoy, cada vez que paso por Puebla, no puedo evitar pensar en esa misteriosa figura vestida de blanco y en el peso de su advertencia, como si un destino oscuro y voraz hubiera estado esperándome en aquella curva y ella hubiera intervenido para cambiarlo. Pero a veces, en las noches más silenciosas, también me pregunto si realmente me salvó o si simplemente me dio una prórroga. Me llamo Darío y he sido trailero casi toda mi vida. Podría decir que la carretera me ha enseñado a ser práctico, desconfiado y, sobre todo, resistente al cansancio. Sin embargo, a veces siento que ni toda la experiencia del mundo puede prepararte para ciertas cosas que acechan en la oscuridad. Aquel viaje comenzó como cualquier otro, pero terminó revelándome una faceta de la brujería que jamás pensé presenciar. Tenía que transportar varias toneladas de alimentos congelados desde el norte del estado de Jalisco hasta la costa de Guerrero. Para mi mala suerte, el viaje debía hacerse de noche. La carga salió tarde de las bodegas y mi cliente exigía puntualidad, así que no había opción. No me gustaba nada la idea de cruzar ciertos tramos montañosos de madrugada, pero el dinero apremiaba. Mi mujer estaba enferma y las deudas médicas se amontonaban sin compasión. Partí cerca de las 10, con el atardecer desapareciendo a mis espaldas. El clima estaba extraño. Un viento helado me golpeaba el rostro y a ratos unas nubes oscuras amenazaban lluvia. El camino hacia la costa prometía ser largo y retorcido. Antes de dejar el poblado me detuve a echar diésel en una vieja gasolinera. Un anciano, que parecía llevar décadas trabajando allí, me vio con curiosidad. ¿Seguro que vas a cruzar el Cerro de la Huesera a estas horas?, me preguntó. Le respondí que no tenía alternativa. Cuídate, muchacho. Por allí, cuando la noche es cerrada, pasan cosas que uno no entiende. Me despedí sin darle demasiada importancia. Pensé que tal vez solo era la típica historia local para asustar a forasteros. Hasta ese momento no sabía qué tan en serio debía haber tomado sus palabras. Subí al tráiler, verifiqué espejos y arranqué. La carretera, al principio, parecía tranquila, con apenas un par de coches rezagados que volvían a sus hogares. Me gustaba conducir con la radio en volumen bajo, para no quedarme dormido, pero lo suficientemente tenue como para captar cualquier ruido extraño del motor o de la cabina.
Poco a poco, fui adentrándome en lo más profundo de la sierra. El ascenso empezó a hacerse notorio y las curvas se multiplicaron. Empezaba a sentir un leve hormigueo en la nuca, esa sensación que a veces te ataca cuando sabes que algo no va bien, sin tener pruebas todavía. Me dije a mí mismo que era el cansancio, o tal vez el temor irracional que surge al tener que manejar en condiciones poco favorables. Pero me equivocaba. Aquello era un presentimiento real, como si mi subconsciente supiera de antemano que algo diabólico me aguardaba en la oscuridad. La noche cayó con una velocidad pasmosa. De pronto la única iluminación disponible eran mis faros y, en ocasiones, la luna que se ocultaba tras las nubes. Comencé a ver señalamientos que indicaban el Cerro de la Huesera, y el recuerdo de las palabras del anciano me puso la piel de gallina. La carretera, serpenteante, exigía maniobras lentas. En un par de ocasiones tuve que frenar para no volcar en las curvas cerradas. Al llegar a un punto en particular, descubrí que había un desvío en la ruta principal. Un letrero oxidado señalaba que la vía que solía tomar estaba cerrada por reparaciones y que debía continuar por un camino alterno. Solté un suspiro de fastidio. Una vez más maldecía mi suerte. Conduje con precaución, pues el asfalto lucía descuidado, lleno de baches y, con la maleza, entrando por los bordes. Ningún otro vehículo aparecía en el horizonte. Tras unos 20 minutos por esa vía alternativa, tuve la impresión de que algo se movía entre los árboles al costado de la carretera. Usualmente, en estas zonas, pueden ser venados, perros cimarrones o incluso gatos monteses. No obstante, el modo en que vi aquellas sombras deslizarse me provocó un escalofrío. Eran rápidas, pero sinuosas, casi como personas agachadas intentando no ser vistas. «Tranquilízate, Darío», me dije. Sin embargo, el espejo retrovisor me mostraba imágenes fugaces de movimiento, siseos, crujidos de ramas y el golpeteo sordo de algo que no lograba identificar. El sudor comenzó a formarse en mi frente y tuve que secarme la mano derecha en la pierna para agarrar con firmeza el volante. Sentía la garganta seca, como si hubiera pasado horas sin beber agua. Encendí la radio con un poco más de volumen, intentando distraerme, mas solo recibí estática. Era como si la señal estuviera siendo bloqueada por algo en esos cerros. 1 kilómetro más adelante vi una pequeña explanada al costado del camino, como una especie de lugar improvisado para estacionarse. Decidí orillarme unos instantes. Necesitaba revisar las correas de seguridad de la carga y de paso tomar aire. Bajé con la linterna en mano, rodeé el tráiler y no encontré nada raro en la mercancía, pero al dirigir la luz hacia la maleza, noté varias marcas en la tierra, como pisadas. No eran de animal, parecían de pies descalzos y se perdían hacia la arboleda densa. Tragué saliva. ¿Quién diablos caminaría descalzo en medio de la sierra a esa hora? Un escalofrío me recorrió. Sin querer, recordé historias sobre las brujas que, según leyendas, se aparecían en los cerros para hacer rituales, y a veces se veían fogatas danzantes en la distancia. Cuando era niño, mi abuela solía contarme relatos de seres que se transformaban en aves gigantes para chupar la sangre de los desprevenidos. Pero todo aquello yo lo había archivado en el cajón de las supersticiones. Esa noche, empecé a dudar de mi escepticismo. Volví a la cabina y arranqué, manteniéndome alerta. Poco después, en una curva pronunciada, tuve que reducir casi a 20 por hora para no salirme de la vía. Y fue ahí cuando, en la penumbra, mis faros iluminaron algo que me hizo jadear de terror. Una mujer parada en medio de la carretera, vestida con ropas andrajosas y el cabello cubriéndole media cara. Sus brazos estaban extendidos, como si quisiera detener mi camión a la fuerza. Pisé el freno de emergencia, chirriaron las llantas y logré detenerme a unos pocos metros de ella. Entre el pánico y la confusión, sentí la necesidad de tocar el claxon, pero algo me impidió hacerlo. Observé que la mujer levantaba la cabeza y me miraba con unos ojos inyectados en furia. Su piel, reflejada bajo las luces, se veía seca, casi agrietada, y en sus muñecas
vendían unas pulseras hechas de huesos o amuletos que tintineaban con cada leve movimiento. Iba a bajar para preguntarle qué pasaba, o si necesitaba ayuda, pero en mi interior algo gritaba que no lo hiciera. «¡Vete de aquí!», me decían mis instintos. Sin embargo, esa parte de mí, que sigue siendo humano y compasivo, me hizo dudar. Fue entonces que ella sonrió. Una sonrisa tan antinatural que se me heló la sangre. Nunca había visto a alguien torcer los labios de esa forma, como si la mandíbula le crujiera. En ese instante escuché un grito proveniente de la maleza, pero no parecía humano. Era un lamento mezclado con el chillido de algún ave. Me estremecí de la cabeza a los pies. La mujer alzó un brazo y señaló algo detrás de mí, como si me advirtiera de un peligro mayor. Esa señal me hizo volver la mirada al espejo. Vi sombras moviéndose rápido, rodeando el camión. Con el corazón desbocado arranqué de golpe, esquivando a la mujer. Pude sentir cómo algo raspaba la parte trasera del tráiler, como garras arañando el metal. Agité la cabeza, incrédulo. ¿Qué estaba pasando en ese cerro? Sin duda no era una simple coincidencia encontrar a esa extraña a mitad de la noche. Aceleré, a pesar de los baches, deseando salir lo más rápido posible de ese tramo. Sin embargo, la carretera parecía no terminar. Intentaba marcar con mi celular para pedir ayuda, pero no había señal. Me acordé de la brujería, de los rumores de aquel Cerro de la Huesera, y no pude evitar pensar que tal vez había caído en un mal lugar y en el momento equivocado. Seguí conduciendo unos 15 minutos más, aferrado al volante, mirando de reojo cada sombra que se proyectaba en la orilla. De pronto divisé una luz más adelante, en la parte baja de un pequeño valle. Al acercarme, noté que se trataba de un claro donde habían encendido varias fogatas. Desde la altura de la carretera, podía distinguir siluetas humanas agrupadas alrededor de esas llamas. Reduje la velocidad, intentando no ser visto. Las figuras se movían de forma hipnótica, realizando lo que parecía ser una danza. Fue entonces que mi cerebro empezó a reconocer ciertos cánticos. No puedo describir las palabras exactas, pues sonaban en un dialecto o idioma desconocido para mí. Sin embargo, el ritmo era perturbador, con una cadencia que evocaba algo ancestral y siniestro. Me recordaba a los relatos de cultos olvidados que uno solo escucha en documentales de esoterismo. Mi temor aumentó al ver que algunas de esas personas levantaban sus brazos hacia la carretera, como si intentaran llamarme o bendecir o maldecir mi paso. Me quedé sin aliento al comprobar que todas parecían vestir ropas negras o grises, con capuchas o sombreros que ocultaban parcialmente sus rostros. Uno de ellos, en particular, parecía llevar un bastón adornado con huesos y cintas rojas. La escena era irreal, como sacada de una pesadilla. La carretera dibujaba una curva prolongada, y en el momento en que pasé por el extremo más cercano a ese claro, escuché un chillido parecido al de un ave nocturna. Se alzó por encima de los cánticos y reverberó en la ladera. Volví a ver movimientos entre los árboles, esta vez más violentos. Una rama crujió con fuerza, y algo me dejó la sensación de estar siendo perseguido. El motor del camión pareció ahogarse por un instante, como si alguna mano invisible intentara frenarlo. Me debatía entre la confusión y el pánico. «No te detengas», me repetía. «Si paras, puede que no vuelvas a salir de aquí». Aceleré nuevamente, a costa de que la carga se sacudiera bruscamente. De reojo alcancé a mirar cómo varias figuras empezaban a subir por la ladera, con movimientos ágiles, como si no les pesara la pendiente. Sus cánticos se alzaron en un crescendo, y mis sentidos entraron en alerta máxima. Cuando me quise dar cuenta, las curvas se hicieron más pronunciadas. Un mal giro podía hacerme despeñar por el barranco. Tenía que concentrarme para no estrellarme, pero cada 2 o 3 segundos mis ojos se deslizaban hacia los retrovisores o hacia la maleza. Fue en una de esas miradas que vi algo que me heló la sangre. 2 figuras humanoides que avanzaban semiagachadas junto a la carretera, casi a la par de mi tráiler. Parecía imposible, pues yo iba a buena velocidad.
El espejo me devolvió la imagen de una de esas figuras saltando con agilidad antinatural y aferrándose a uno de los tubos laterales del remolque. Sentí un golpe metálico y un sacudón. ¡Dios mío!, grité mientras luchaba por mantener el control. Todo mi ser exigía que me detuviera y me deshiciera de eso. Pero otra parte de mí sabía que frenar en ese momento sería un suicidio, pues me encontraban rodeado de entes, de brujas o lo que fueran. En medio del caos, escuché un sonido de aleteo y un grito humano, como si la cosa que se había aferrado hubiese sido arrojada por la fuerza centrífuga de una curva. Pero también noté que algo cruzó por encima de la cabina, un bulto oscuro, tal vez un ave grande. Vi fugazmente 2 ojos rojos que me contemplaban con rabia. «Esto no puede estar pasando», me repetía, con el corazón en un puño. El camino empezó a descender, y mis manos sudaban tanto que casi resbalaban del volante. De repente, sentí un golpe seco sobre el techo de la cabina. Otra vez la sacudida, como si algo pesara allí arriba. Mis nervios estaban al filo. No sé de dónde saqué la fuerza, pero mantuve el camión firme, rogando por un tramo recto, donde pudiera acelerar a fondo o detenerme junto a alguna chaca, alguna caseta de vigilancia. Pero no había nada. Este era un camino maldito, sin señalamientos ni esperanza. Casi 1 hora después, o tal vez más, el tiempo se volvió difuso. Llegué a un tramo que, según mi mapa, se adentraba en una zona más baja del cerro y eventualmente conectaba con la carretera principal. Aquello me dio un hálito de esperanza. El motor rugió y empecé a sentirme un poco más tranquilo. No había notado más golpes, ni gritos, ni figuras extrañas. Parecía que, fuera lo que fuese, había desistido. Entonces, en la penumbra, entre la vegetación y un letrero destartalado, distinguí a alguien. Era una mujer similar a la que había visto antes, la de la sonrisa antinatural, pero esta vez estaba de espaldas. Parecía esperar mi llegada. Tenía los brazos hacia abajo y el cabello le caía en cascada sobre un vestido sucio, deshilachado. Me obligué a seguir sin frenar, pero cuando estuve a su altura, ella se giró lentamente. Su mirada me atrapó. Noté algo nuevo en sus facciones. Sus ojos, antes inyectados de furia, ahora lucían casi vacíos, como sumidos en una pena profunda. Al pasar, clavó sus pupilas en mí con desesperación, y pude ver sus labios moverse, articulando palabras que no escuché. Por un segundo, sentí lástima, como si esa mujer estuviera sometida a una fuerza mayor, condenada a vagar en ese cerro. Pero no tuve valor para detenerme. Debía salvar mi vida primero. Apenas la rebasé, un alarido retumbó en la montaña. Era un grito desgarrador, lleno de dolor y rabia. El corazón me dio un vuelco. «Que Dios me proteja», recé, aunque llevaba años sin hacerlo. Fue en ese instante cuando, sin explicación lógica, la carretera empezó a cubrirse de una niebla baja que salía del suelo. El asfalto desaparecía a la vista y tuve que reducir la velocidad para no estrellarme. Mis faros iluminaban un velo blanquecino que parecía querer tragarlo todo. Había oído historias de cerros donde la gente practica hechicería. Decían que, a veces, los brujos o brujas invocan la neblina para confundir a sus víctimas o sacrificios. Jamás creí en eso, hasta que lo sentí en carne propia. El aire se volvió denso, con un olor a hierbas quemadas y algo más penetrante, tal vez azufre. La radio seguía muerta. Era como si estuviera en un espacio fuera del tiempo y la tecnología. De pronto escuché un murmullo que no provenía de mi cabeza. Era un cántico tenue, que se colaba por las rendijas de las ventanas. Detuve la respiración, incrédulo. Parecían voces de varias personas hablando al unísono, en un dialecto impronunciable. Mi corazón se aceleró. Lo sentía a punto de estallar. ¿Eran las mismas personas que vi en el claro? ¿O eran espíritus que vagaban en esa niebla? Cerré los ojos un instante para controlar el pánico, diciéndome que no debía perder la cabeza. Sin embargo, el cántico subió de tono y las palabras se tornaron más agresivas,
como si exigieran algo. Fue entonces cuando sentí un golpe brusco en el cofre del camión. Abrí los ojos y vi, a través del parabrisas, la imagen de un rostro pegado al cristal. Aquel ser tenía la piel arrugada, casi putrefacta, y una mueca de odio. Sus labios se movían acompañando el cántico. Grité de terror y giré el volante, casi saliéndome del camino. El rostro desapareció tan rápido como había aparecido. Volví a enderezar el camión, rezando por ver un letrero que indicara la salida de esa maldita ruta. El sudor me corría por las sienes y el ruido de mi respiración era ensordecedor en mis oídos. Aún así, el cántico persistía, como si estuviera dentro de mi cabeza. Conduje durante unos minutos más, que se me hicieron eternos, hasta que la niebla empezó a disiparse. Un suspiro de alivio escapó de mi boca al ver un tramo ligeramente más recto. Tenía la esperanza de ver luces de algún poblado, pero lo único que encontré fue un viejo altar de piedra al costado de la carretera. Parecía una construcción rudimentaria, con musgo en las grietas y una especie de símbolo tallado en la parte frontal. Bajo la luz de los faros, el símbolo parecía un círculo con dibujos crípticos en su interior. Me resultó imposible no mirarlo, pues parecía irradiar un aura siniestra. Por un instante, la idea de parar y examinarlo me pasó por la cabeza, pero enseguida me reprendería a mí mismo. ¿Cómo iba a bajar a investigar algo así, tras todo lo que había vivido esa noche? Aún así, noté que había veladoras encendidas y frascos con líquidos de colores oscuros, algunos teñidos de rojo. Llamó mi atención una figura tallada en madera que representaba a una mujer con cuernos y alas, o algo similar. No pude evitar el nudo en la garganta. Aquello se veía como un altar de brujería, un lugar de culto a fuerzas que exceden mi comprensión. De pronto distinguí un murmullo en mi cabeza. «Regresa, regresa», repetía. Cerré los ojos con fuerza y sacudí la cabeza. No pienso quedarme», respondí mentalmente. Sin dudarlo, pisé el acelerador y seguí adelante, dejando atrás ese altar macabro. Pero la sensación de vacío, de que algo me había rozado el alma, se quedó conmigo. Al fin, la carretera se ensanchó un poco y comenzó un descenso pronunciado hacia la zona costera. Mi reloj marcaba casi las 3 de la mañana. Me sentía agotado, física y emocionalmente, pero la idea de detenerme en ese lugar era impensable. Debía llegar a un poblado o una estación de servicio para reabastecerme y asegurarme de que estaba lejos de cualquier influencia maligna. Sin embargo, mis problemas no habían terminado. En una de las últimas curvas cerradas antes de llegar al llano, volví a sentir algo en la parte trasera del tráiler, como un peso. Fue entonces que vi, en el espejo lateral, una silueta encaramada en el remolque, con las manos y pies aferrados como un animal. La figura parecía emanar un siseo gutural. Al inclinar la cabeza pude ver que llevaba un collar de huesos que chasqueaban con sus movimientos. El pánico se adueñó de mí una vez más. Por un segundo pensé en frenar de golpe para que cayera, pero temía que ese acto pudiera atraer a más de esos seres o, peor aún, que me atacara directamente. Decidí continuar y en cuanto enderecé la curva, aceleré con toda la potencia que el motor podía darme. Escuché un chillido atrás y un golpe seco. Supuse que la fuerza centrífuga lanzó a esa criatura fuera del remolque. Sin embargo, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Para mi fortuna, unos 10 minutos después, los cerros quedaron atrás y la carretera principal apareció ante mis ojos. La diferencia era abismal. Señalamientos claros, mejor pavimentada, y hasta un par de luces tenues que indicaban la cercanía de una gasolinera. Detuve el tráiler en la primera estación abierta que encontré. Apagué el motor y, al bajar, casi me desplomé. Mis piernas estaban a punto de ceder. El encargado me miró con alarma y me ofreció una botella de agua. «¿Estás bien, amigo?», preguntó. Yo solo negué con la cabeza, incapaz de articular palabra.
Después de un buen rato logré calmarme lo suficiente para verificar el camión. Tenía arañazos en los costados y parte de la pintura trasera estaba desgarrada. El encargado me preguntó si alguien había intentado robarme. «Ojalá fuera eso», murmuré. No tenía cómo explicar lo sucedido sin sonar delirante. En mi estado, preferí no contarle los detalles. Decidí dormir un poco en la cabina, pues me quedaban varias horas de camino hasta mi destino. Al día siguiente, llegué con la carga y cumplí el trabajo, aunque con un retraso considerable. Mi jefe se enojó, pero me importó poco. Estaba vivo, y eso era lo único que valía. En los días posteriores conté a mi esposa lo que había ocurrido, omitiendo los aspectos más escalofriantes para no preocuparla. Hasta hoy no estoy seguro de lo que en verdad enfrenté en aquel cerro. Brujas, seres demoníacos, una secta haciendo rituales. Las marcas en mi tráiler prueban que no fue una pesadilla. A veces, en mis peores noches, despierto sudando y escucho esos cánticos en mi cabeza, como un eco maligno que se niega a desaparecer. He jurado no volver a tomar aquella ruta, pero el recuerdo de la mujer en medio del camino, de su sonrisa imposible y de los seres encaramados en mi remolque, me perseguirá mientras viva. Lo único que me queda es rezar cada vez que salgo a la carretera, esperando no volver a toparme con las brujas de la huesera. Mi nombre es Ramiro, y soy mecánico de camiones pesados. Aunque mi oficio principal se desarrolla en el taller, de vez en cuando me ha tocado cubrir rutas para entregar piezas o recoger vehículos averiados. Es un trabajo que me apasiona, pero también me ha obligado a recorrer lugares realmente olvidados de la mano de Dios. Siempre he sido un hombre escéptico respecto a lo sobrenatural, pero lo que voy a contar me hizo replantearme todo. Todo comenzó cuando mi jefe recibió una llamada de emergencia de un cliente que estaba varado en una antigua carretera, medio abandonada, cerca de un rancho en los límites de Zacatecas y San Luis Potosí. El camionero aseguraba que su vehículo se había descompuesto después de pasar por unas fosas extrañas y que nadie en kilómetros a la redonda podía ayudarlo. Como mi jefe confiaba en mí, me dio la tarea de llevar una grúa y regresar con el camión, lo cual implicaba manejar de noche por una zona que, según decían, era peligrosa. Pero el dinero que ofrecían por el servicio era muy bueno y necesitaba cubrir varias facturas atrasadas. Así que preparé la grúa, revisé mapas y partí alrededor de las 8 de la noche. Calculé que llegaría a la zona en unas 3 horas, si no surgían imprevistos. Mi esposa me pidió que no fuera solo, que era mejor salir al día siguiente de madrugada. Pero el cliente exigía inmediatez y me ganó la ambición. La verdad, no esperaba ninguna complicación paranormal, sino más bien temía a los ladrones o a las malas condiciones del camino. ¡Cuán equivocado estaba! Durante el trayecto paré en una pequeña tienda de un poblado para comprar botanas y un refresco. Al preguntarle a la encargada si conocía la carretera que se dirigía a ese rancho, se puso pálida. «Ay, joven, por allí cuentan cosas muy feas. Brujas, rituales, gente desaparecida». Yo reí nervioso, pensando que solo eran habladurías. Pero la mujer insistió. «De verdad, tenga cuidado, no es broma». Agradecí el consejo y reanudé la marcha con un leve cosquilleo en el estómago. La luna llena iluminaba tenuemente la carretera, y mis faros atravesaban la oscuridad sin mostrar más que matorrales y una cinta asfáltica en mal estado. A ratos, la estática se colaba en mi radio, como si algo interrumpiera la señal. Me concentré en mantener la grúa estable, pues había baches profundos que podrían averiar mis llantas. Tras casi 2 horas de trayecto, el GPS marcó que debía tomar un desvío hacia una carretera secundaria poco transitada, la cual desembocaba en el rancho señalado. De pronto, vi un letrero de ruido que apenas se leía. «Precaución, fosas adelante». Me pareció extraño, pues no tenía sentido en una carretera. Pero la palabra fosas me hizo recordar lo que el camionero había mencionado. Sentí un ligero escalofrío, aunque me esforcé por ignorarlo. «Seguro se trata de hundimientos o algo así», me repetí, intentando sonar lógico.
Ya era casi medianoche cuando me adentré en esa carretera secundaria. No había alumbrado y los pocos señalizadores estaban oxidados. Fue entonces que distinguí, a la distancia, una lucecita. A medida que me acercaba, noté que era un fuego pequeño, como si alguien hubiese encendido una fogata. Reducí la velocidad para no pasar de largo, pensando que podía tratarse del camionero que necesitaba ayuda. Al acercarme, vi la silueta de una persona sentada junto al fuego. ¡Hola!, grité desde la ventana. La figura se puso de pie. Era una mujer de edad indefinida, con un manto gris que le cubría el cuerpo. No pude ver su rostro con claridad, pero percibí que me miraba fijamente. Le pregunté si estaba bien, si había visto un camión averiado. Ella tardó en responder. Cuando habló, su voz tenía un timbre raro, apagado y áspero. «El camión se lo llevó la tierra», dijo, casi susurrando. Tragué saliva, extrañado por esa respuesta. Intenté preguntar más, pero la mujer hizo un gesto con la mano, indicándome que continuara. Su piel, a la luz de la hoguera, parecía arrugada, con marcas oscuras. Di las gracias, aunque no sabía de qué. Sentía un impulso de largarme de allí cuanto antes. Al retomar la marcha, miré por el retrovisor y la mujer y la fogata habían desaparecido, como si nunca hubiesen estado. Mi mente se resistía a creerlo. Tal vez solo había sido el ángulo o la luz. Sin embargo, a partir de ese momento, un mal presentimiento se instaló en mi pecho. El aire se sentía denso y el silencio de la noche me oprimía los oídos. Pensé en llamar al camionero varado, pero no tenía señal. Maldecí entre dientes. Continué conduciendo, atento a cualquier pista del camión averiado. Pasados unos kilómetros, me topé con un panorama escalofriante. El asfalto parecía hundirse en ciertos tramos, formando pequeñas fosas o pozos. Algunas estaban señaladas con precarios palos y trapos amarrados. Otras simplemente se abrían entre los matorrales. Detuve la grúa para evaluar si podía pasar sin riesgo. Entonces, algo en mi interior me impulsó a bajar y revisar. Con la linterna en mano, caminé hacia la primera fosa. Tenía un diámetro de casi 3 metros y una profundidad que no alcancé a calcular. Pero lo que más me impresionó fue que parecía latir o moverse de forma sutil. Mi cabeza me decía que eso era imposible, que solo podía ser un efecto de la luz y la brisa. De pronto, sentí un olor nauseabundo, como a carne en descomposición. Me tapé la nariz y retrocedí. Por un segundo creí ver un bulto orgánico asomarse desde el fondo, pero la oscuridad me impidió distinguirlo. Con el corazón a 1000, regresé a la grúa, convencido de que algo no estaba bien en ese lugar. El conductor varado seguramente había visto estas fosas y se había asustado, o algo peor. Aún así, continué, esquivando los hundimientos con maniobras cuidadosas. El camino empezó a hacerse estrecho, y las ramas de los árboles rozaban la estructura de mi vehículo, produciendo crujidos que me ponían los pelos de punta. Cuando cruzaba uno de los tramos más complicados, escuché voces a lo lejos, como si un grupo de gente hablara o recitara algo en coro. Detuve la grúa de nuevo, intentando localizar la fuente. El sonido venía de un costado, tal vez detrás de una línea de matorrales altos. No podía ver luces, pero el cántico era inconfundible. Un murmullo rítmico, repetitivo, que te hacía pensar en rituales antiguos. Desobedeciendo mi sentido común, tomé la linterna y avancé unos metros por un sendero improvisado. Cada paso que daba sentía la tierra blanda, como si ocultara algo. El cántico se hizo más claro, y mi corazón latía con fuerza. Al separar unas ramas, vi una escena que me paralizó. Un grupo de mujeres vestidas con ropas oscuras, formando un círculo alrededor de un fuego azulado. En el centro, había un objeto que no alcancé a identificar al principio. Parecía un cráneo de animal, adornado con plumas y telas rojas. Las mujeres alzaban las manos, y de sus bocas salían palabras ininteligibles. El fuego azulado lanzaba chispas que dibujaban formas extrañas en el aire.
Sentí un sudor frío caer por mi espalda. Mi cabeza me decía que aquello era real, que no era un sueño ni una broma. La atmósfera era opresiva, y el olor a hierbas quemadas mezclado con algo fétido me revolvió el estómago. Uno de los cánticos fue interrumpido por un grito agudo, y noté que una de las mujeres giraba la cabeza hacia mí. Sus ojos brillaban con un fulgor enfermizo. En un acto reflejo, apagué la linterna y corrí de regreso a la grúa. No escuché pasos detrás de mí, pero los cánticos se elevaron, como si intensificaran su ceremonia para expulsarme o atraparme. Volví a la carretera y casi no pude encender la grúa. Mis manos temblaban al colocar la llave en el encendido. Cuando al fin arranqué, conduje como loco por unos minutos, tratando de alejarme lo más posible de esas brujas o lo que fueran. Sin embargo, apenas unos kilómetros adelante, divisó mis faros la silueta de un camión estacionado a la orilla. ¡El maldito camión varado!, pensé con alivio y temor al mismo tiempo. Bajé y me acerqué con cautela. Las puertas estaban cerradas, pero con un golpe de hombro logré abrirla del copiloto. Llamé al chofer, pero solo el silencio respondió. Revisé la cabina. Había cosas revueltas, papeles, una botella de agua rota y sobre el tablero, un celular astillado. No había rastro de él. El motor lucía intacto, aunque con el radiador perforado. Quizás se bajó a buscar ayuda, supuse con pesimismo, pues no me cuadraba que alguien se alejara tanto en medio de la nada. Sentí una fuerte punzada de peligro, como si alguien me observara desde los matorrales. Rápidamente bajé del camión, aseguré un cable para poder remolcarlo y regresé a la grúa. Me tomó varios intentos acomodar el vehículo y engancharlo. El aire se llenó de un zumbido inusual y tuve la impresión de que varios pares de ojos me vigilaban. El sudor me empapaba la camisa, pero no quería quedarme allí ni un segundo más. Finalmente logré enganchar el camión y comencé el trayecto de vuelta. Mi plan era regresar por la misma ruta hasta un punto donde la carretera principal se bifurcaba y luego buscar ayuda. Pero mi sangre se heló al recordar las fosas, los cánticos y las mujeres. No tenía otra opción. Debía enfrentar el camino y rezar para que no me interceptaran. Poco antes de llegar a la zona de las fosas, el motor de la grúa comenzó a fallar. Era como si no recibiera suficiente combustible, o como si algo tapara la inyección. Golpeé el volante, maldiciendo. Me negaba a creer que fuera mera coincidencia. Descendí para revisar con la linterna, pero mis conocimientos mecánicos no bastaron. El vehículo parecía estar en perfectas condiciones, sin embargo, no respondía a la aceleración. Fue entonces que oí un coro de risas que se propagaba por el viento. Un escalofrío recorrió mis vértebras y volví a la cabina de inmediato. La radio soltó un chisporroteo estático, y entre aquella estática me pareció oír palabras en un lenguaje desconocido. «¡Esto no puede estar pasando!», grité. Intenté encender el motor de nuevo. Tras varios intentos, arrancó con un rugido bronco que me hizo vibrar el pecho. Conduje a baja velocidad sin apagar la linterna del interior, pues la oscuridad fuera era absoluta. La luna se había escondido tras nubarrones. De pronto advertí movimientos en las fosas. Algunas parecían emitir un vapor blanquecino, y escuché chapoteos suaves, como si algo se moviera dentro. Tuve la certeza de que, si me detenía, no volvería a salir de allí con vida. Aceleré, olvidándome de los baches. El camión varado que remolcaba dio varios saltos, pero no me importaba. Y entonces lo vi de reojo. Una figura femenina encorvada, trepando por el costado de mi puerta. ¡Dios!, exclamé, y le di un manotazo a la ventana para cerrarla por completo. No sé cómo, pero esa cosa logró aferrar una mano huesuda al espejo lateral, asomando un rostro cadavérico que me mostró una mueca de odio absoluto. Giré el volante con brusquedad, intentando sacudirla. Sentí el golpe y vi cómo la silueta desaparecía de mi vista. El corazón me latía con tanta fuerza que temía un paro cardíaco. «¡Vámonos! ¡Vámonos!», repetía en voz alta, como si me faltara valor. La grúa patinó por un segundo en la gravilla, pero luego se afianzó y continué el escape.
No muy lejos de allí, unas luces mortecinas llamaron mi atención. Parecía un pequeño claro a la orilla de la carretera, iluminado por velas o faroles. Al pasar junto a él, distinguí un altar improvisado, con cráneos de animales y símbolos pintados en la roca. Una figura grande de madera representaba a un ente con cuernos y dos grandes alas extendidas. Sentí náuseas. Aquello resumaba una energía perversa, como si alimentara a las criaturas que merodeaban la zona. Los cánticos se escucharon otra vez, esta vez muy cerca. Me pareció ver varias sombras entre los arbustos corriendo en mi dirección. El pánico me hizo aferrar el volante y clavar la vista en el horizonte, sin querer mirar a los lados. El altar quedó atrás, rodeado de sus velas y huesos. «No mires, no mires», me decía a mí mismo, pues temía que cualquier distracción me costara la vida. Después de un tiempo que se me hizo interminable, la oscuridad empezó a ceder. Un tenue resplandor en el cielo anunciaba el amanecer. Las criaturas o personas dejaron de acechar, o al menos eso quise creer, y la grúa empezó a responder con más normalidad. Al voltear el espejo retrovisor, constaté que el camión varado seguía enganchado. Sus ventanas seguían vacías. El chofer desaparecido. Solo había un profundo silencio, roto por mis jadeos y el rugir del motor. Logré llegar a un camino más transitado cerca de las 6 de la mañana. Un retén de policía rural me detuvo. Los agentes me preguntaron por qué venía tan acelerado y en qué estado estaba el camión que remolcaba. Intenté explicar entre balbuceos lo que había visto. No me creyeron del todo, pero al menos me permitieron descansar y ver si localizábamos al chofer. Revisaron el camión y encontraron huellas confusas, como de manos sucias con extraños símbolos dibujados en la carrocería. Más tarde, uno de los agentes, con expresión seria, me confesó: «En esa zona ha habido reportes de cosas raras. La gente habla de brujas que hacen rituales, secuestran animales y a veces gente. Lo que cuentas no es la primera vez que lo oímos, pero no podemos probar nada». Yo asentí, sintiéndome menos loco. Tras varios trámites y llamadas, el camión varado fue llevado al taller, pero su chofer nunca apareció. Las autoridades no pudieron esclarecer su paradero. Cada vez que recuerdo esa noche, siento un temblor interno. No sé si las fosas eran algo natural o un nido de energías oscuras, si las mujeres que cantaban practicaban magia negra o si eran entes demoníacos. Lo cierto es que estuve allí, y el terror que viví no lo olvidaré jamás. A veces, en mis sueños, escucho los cánticos, veo la mujer junto al fuego, su rostro oculto y la mano huesuda intentando abrir mi puerta. Despierto empapado en sudor, con un dolor en el pecho, como si algo siguiera en mí, marcándome. Ya no me considero escéptico. Ahora, cuando recorro carreteras, en especial las que pocos transitan, rezo mentalmente pidiendo protección contra aquello que mora en la oscuridad. Después de todo, hay fuerzas que no alcanzamos a entender y que se alimentan de quienes se atreven a cruzar sus dominios.